Hola a todos, en este video hablaré sobre Blast, uno de los héroes más poderosos de One Punch Man. Empecemos. どんなヒーローもかなわない最強の怪人がここにいるってね。 Blast, el héroe clase S rango 1, el que todos aquellos consideran el héroe definitivo y más fuerte de todos, una leyenda para todos aquellos que alguna vez leímos el manga y webcomic de One Punch Man. Recuerdo cuando con solo mencionarse en la obra hacía que se hicieran nuevos fanarts y teorías, su existencia y su efectividad incluso se ponían en duda. Al inicio de la obra posiblemente uno de los secretos y misterios más importantes, ya que, siempre que lo mencionan se acompañaba de una gran hazaña o de una mitificación que hacía pensar que realmente era alguien que podría estar a la par de Saitama o superarlo, incluso creyendo que también, al igual que el calvo, había roto su limitador o tenía alguna técnica similar. Incluso cuando se menciona que se enfrentó al 100 pies anciano, fue algo que lo posiciona por encima de otros héroes en ese momento de la historia. Cuando finalmente fue revelado su diseño y una pequeña parte de sus poderes en aquel capítulo del manga donde se encontraba con Saitama de casualidad por el cubo interdimensional, el fandom empezó a tener demasiadas expectativas de cómo sería el potencial de sus poderes o su verdadera misión, algo que mantenía su misterio aún latente. En lo personal creí que Blast solo había funcionado como esa pieza para detener a Saitama y no saliera a la superficie, esperando que no fuera usado en este arco, y mantendrían ocultos sus poderes y habilidades para un próximo arco centrado en Alien God, pero este poderoso personaje tendría más participación. Blast volvería a aparecer ayudando a Tatsumaki y después se retira, para entrar en acción cuando Garou obtiene los poderes de God, en donde se tendría una pelea mostrando las habilidades del personaje, necesitando estar en la trama porque Garou se había vuelto demasiado poderoso con el Power Up que recibió gratis por parte de God. En esta pelea breve, Blast solo serviría como escalón para el monstruo humano, quien finalmente aprendió sus técnicas más poderosas, haciendo que la participación de Blast fuera para darle más poder al ya roto Garou cósmico. Incluso el héroe clase S se sorprende al ver que su participación realmente no sirvió de nada, ya que tampoco pudo salvar a sus compañeros de la clase S o ajenos, quien se encontraba en una posición de desventaja total. Después solo sirvió para desviar el ataque de Saitama y de Garou con ayuda de sus compañeros, para ya no volver a aparecer en el arco de la batalla de asociaciones y llevarse el crédito de derrotar a Garou cósmico. Realmente su aparición fue muy breve, dando muy pocos paneles para la importancia que el fandom le dio en su momento, y ahora que estoy leyendo nuevamente la historia, su único aporte real fue haberle regalado sus poderes a Garou y desviado un ataque, que claro que pudo haber destruido todo, pero necesitó la ayuda de sus amigos para lograrlo, haciéndolo ver como si realmente no fuera ese héroe de leyenda que tanto alababan al inicio de la historia de One Punch Man. Aquí pasa un caso opuesto al de God, ya que no hubo una sobreexposición. Blast tuvo en mi opinión buena cantidad de paneles, pero sucede que realmente su aparición solo fue para darle poder al monstruo humano, haciéndolo ver más como un nuevo power-up más que una pieza definitiva para el combate, ya que sus poderes fueron usados en todo momento e incluso perfeccionados por Garou. Mientras tanto, en el webcomic Blast se encuentra prácticamente desaparecido y sin señales de que vaya a aparecer pronto, algo similar como sucedió con God, pero se podría decir que su misterio era aún mayor, ya que a este personaje nunca se le ha visto, mientras a God se le vio de cuerpo completo. One en el arco de la aldea ninja revelaría más hazañas de Blast, cosa que seguiría incrementando la leyenda del héroe. Algo que siempre me pareció interesante del webcomic es que mostrarían primero a su hijo Blue, antes que al mismo Blast, cosa que en lo personal me llenaba más de expectativas al momento de ver al héroe número 1. En la actualidad realmente ya no sería necesario ocultar o mantener el misterio en el webcomic, ya que se presentó en el manga mucho antes que en la misma obra original de One, lo que me hace pensar que pronto lo veremos. One realmente mantiene demasiado en misterio a sus dos personajes más fuertes, pero pienso que ya no es necesario, ya que en el manga ya prácticamente los conocemos, no del todo, claro está. Blast realmente fue el misterio más grande de todo One Punch Man durante un buen tiempo, haciendo que sus expectativas subieran cada vez que lo mencionaban en alguna hazaña previa a la historia. Recuerdo mucho que Blast en su momento se creía que también había roto su limitador y que mostraría habilidades aún mejores que las de Saitama.
pero al momento de tener su primera aparición en el manga realmente sí fue demasiado impresionante. Creo que nadie se esperaba que el héroe tuviera habilidades dimensionales tan poderosas que incluso superaban demasiado fácil a Flashy, un héroe que se tenía como de los mejores, dicho incluso por otros personajes de la obra. Esta primera aparición fue interesante ya que pocos esperaban que un personaje tan poderoso tuviera una entrada tan simple y que incluso diría que conveniente, pero al mismo tiempo necesaria para hacer que Saitama perdiera tiempo para no interrumpir las peleas que suceden en la superficie y además dando una demostración de su poder, haciendo que las expectativas se elevaran aún más y se incrementaran las ganas de todo el fandom para verlo pelear. Su segunda aparición fue para ayudar a Tatsumaki, donde tiene un reencuentro emotivo y muy bien logrado, ya que previamente vimos un poco de la historia de la psíquica más poderosa, donde el único que realmente la salvó de ese infierno fue él, y además le dejó una de las mejores frases y lecciones en la vida de Tatsumaki. Blast dejaría a la heroína a cargo de uno de los mejores héroes, quien daría todo para protegerla incluso después de recibir la radiación mortal de Garou cósmico, para después marcharse y mostrar que en su lucha no está solo en la pelea contra el ente misterioso más poderoso. Finalmente su última aparición en este arco, tendríamos la pelea que todos querían ver, el monstruo humano que escaló desde la oscuridad versus el humano que se enfrenta en contra de la voluntad de Dios. En esta pelea realmente se mostrarían las habilidades reales del héroe clase S rango 1, donde inicialmente se enfrentaría para defender a los héroes que no podían con la radiación del monstruo humano y ajenos quien se encontraba en una situación donde era fácil que perdiera la vida. Blast atacaría con los mejores poderes, creando portales dimensionales, golpes de gravedad y haciendo un bucle infinito de golpes para finalmente intentar enviar a Garou a otra dimensión, pero esto no serviría de nada ya que le daría aún más poder al monstruo humano. Aún así Blast logra crear portales para desviar los ataques, pero él admite que esos portales no soportan demasiado por la cantidad de energía de cada uno de los golpes del monstruo humano. Garou incluso admite que ahora es superior a Blast, pero su objetivo real era Saitama, por lo que su combate acaba. Me hubiera gustado ver más de este combate. Finalmente Blast logra transportar el golpe serio de Saitama y de Garou con ayuda de sus compañeros. En lo personal pienso que a esta aparición de Blast le faltó más espectacularidad o que mostraran un poco más de él, no solo poder. Realmente es buena su introducción, pero pienso que para ser el personaje que inflaron tanto al inicio de la obra le quedó a deber al lector. No necesariamente es un vende humo porque mostró ser posiblemente el héroe más fuerte de la asociación de héroes, simplemente con soportar la presencia radioactiva de Garou lo separa de los otros. Sin embargo, la manera en la que participó en el manga fue un poco decepcionante porque fue usado por Garou, dejándolo como un personaje que no tenía ni la más mínima oportunidad de enfrentarse o incluso no podía intentar detenerlo. Al final pienso que veremos un poco más de Blast dentro de unos cuantos capítulos más del manga y será necesario para desarrollar otras tramas, pero queda a deber que muestre cómo realmente se enfrentará a God si con Garou cósmico no podía ganar. A pesar de que ya no es un misterio como antes, considero que puede ser un personaje que aún puede dar mucho más. Eso sería todo por el video, espero que les haya gustado. Recuerda dar like y compartir. Nos vemos.